Hola amigos, vamos a crear esta nueva sección, se llama Sentencias del Terror, y aquí vamos a dar algunas críticas a los criterios que va emitiendo el Poder Judicial de la Federación. En específico nos vamos a centrar más en la Suprema Corte de Justicia, pero en ocasiones vamos a hablar también de algún criterio de algún pleno de circuito o de un tribunal colegiado. Esta sección la vamos a empezar con el análisis de una jurisprudencia que sacó la segunda sala, en la que habla de el juicio de amparo y qué tan compatible es con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el principio de efectividad. Ustedes tienen que recordar que en términos del artículo 25, toda persona debe contar con un recurso efectivo que lo ampare en contra de las violaciones cometidas a sus derechos humanos. Y aquí vamos a empezar con las críticas. El primer error que cometió la Suprema Corte de Justicia, en este caso la segunda sala, es que hace una referencia que no es precisa. Simplemente se vale de decir que la Corte Interamericana ya reconoció la existencia y la compatibilidad de los requisitos de admisibilidad, es decir, las cuestiones de procedencia del recurso, que ya las comparó y que efectivamente son compatibles con el principio de efectividad. Entonces ahí tenemos un primer error, porque la Suprema Corte, si iba a citar a la Corte Interamericana, debería en todo caso de especificarnos qué sentencia, qué párrafo, para ver si está haciendo una adecuada interpretación. Y lejos de crear certidumbre, eso crea ambigüedades. Y más aún cuando tenemos, por ejemplo, este criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Mohamed contra Argentina, en la que parece desdecir a lo que dice la Suprema Corte de Justicia, porque aquí habla que el recurso judicial debe ser accesible, es decir, los requerimientos tienen que ser mínimos. Les recuerdo que también, porque habrá personas que van a decir que el artículo 8, segundo párrafo, es en materia penal. Y si bien es cierto, el tratado así lo prevé, también la Corte Interamericana ha establecido jurisprudencia en el sentido de que esas disposiciones del artículo 8 también aplican a todas las materias. Es lo que se le conoce como el principio de intangibilidad. Eso ya lo hemos visto en otros videos, pero aquí simplemente les hago esa aclaración. Este artículo sí le resulta aplicable al juicio de amparo porque es una cuestión de debido proceso. Y el juicio de amparo pues, es un proceso, es un procedimiento jurisdiccional que también se rige por debido proceso. Entonces aquí vemos el contraste. Por un lado dice la segunda sala que tiene casi toda cuestión de procedibilidad es admisible, y por el otro lado tenemos aquí un párrafo específico de la Corte Interamericana que dice esos requisitos deben ser los mínimos para que no constituyan un obstáculo. Ahora, otro error, pues tal parece que la segunda sala se olvida de lo que resuelve, porque ya en otra instancia había determinado, incluso el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que siempre que exista una restricción a los derechos humanos en la Constitución, se tiene que aplicar esa restricción. Es decir, vamos a suponer que en el Pacto de San José, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tengamos un derecho humano que tiene un alcance muchísimo más amplio, pero existe una restricción en la Constitución mexicana. Entonces, si ese es el contexto, en términos de esta jurisprudencia que está emitiendo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el recurso de amparo ya no va a ser efectivo, porque ya no va a tener por finalidad amparar y restituir al quejoso en ese derecho humano de base convencional, sino que lo único que tendría en todo caso el juez de amparo es aplicar la restricción constitucional. Aquí vemos cómo no es eficaz el juicio de amparo en todos los casos, como lo pretende afirmar la segunda sala. Además, tenemos que recordar que en términos de los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, también resulta incongruente esa afirmación que hace la Suprema Corte, porque está invocando disposiciones del derecho interno para incumplir los tratados internacionales. Entonces aquí vemos cómo va teniendo defectos esa jurisprudencia que estamos criticando. También quiero aprovechar este video para comentarles que tenemos
una promoción para ustedes. Hemos creado un paquete que tiene acceso a prácticamente las obras principales que tenemos a su disposición, por ejemplo, en el Tratado de Amparo, una ley de amparo comentada, correlacionada y con jurisprudencia, un catálogo de derechos humanos, que es una sistematización de más de 1000 instrumentos internacionales en esta materia. También tenemos una teoría general del derecho humano y las garantías. También les estamos incluyendo un libro, un acceso al libro digital de Derecho Constitucional y también de la jurisprudencia en México. Este de la jurisprudencia en México es muy importante porque les va a dar las bases para poder detectar cuándo el Poder Judicial está abusando de esa facultad para emitir jurisprudencia. Y también en este paquete que lo estamos ofreciendo, ya sea por una suscripción o una anualidad, también van a tener acceso a la videoteca. Aquí en esa videoteca van a encontrar contenido exclusivo para nuestros suscriptores en los que abordamos varios temas del juicio de amparo. Hablamos también de control de constitucionalidad, control de convencionalidad, cuestiones muy técnicas del amparo que les va a ser de mucha utilidad. Si están interesados, pueden adquirir este paquete en la tienda de Constitucionalistas Mexicanos, constitucionalistas.mx/tienda, ahí pueden encontrar ese paquete. Pero bueno, siguiendo con la crítica que estamos haciendo a esta sentencia, a esta jurisprudencia de la segunda sala, vamos a mencionar un tercer error. Aquí los ministros se les olvida que la propia ley de amparo establece restricciones que son inconstitucionales, es decir, que le quitan efectividad al juicio de amparo. Y aquí vamos a ver, miren, del lado izquierdo tenemos el texto de la jurisprudencia que estamos criticando, en el que habla de que el juicio de amparo es un medio idóneo para impugnar una disposición de carácter general. Lo malo es que los ministros no leyeron el artículo 170 de la ley de amparo, que establece una restricción al amparo, y en específico al amparo indirecto. A pesar de que está ubicado en el capítulo de amparo directo, la restricción es respecto de los amparos contra leyes o contra normas generales, porque dice que siempre vamos a poder impugnar una norma general de carácter procesal únicamente por la vía del amparo directo, lo cual tiene una diferencia, porque no es lo mismo que tú te ampares en contra de la ley a que te ampares en contra del acto de aplicación. Ustedes tienen que recordar que el amparo directo lo único que va a hacer, tratándose de normas generales, es ampararnos respecto de la aplicación concreta que nos hicieron en la sentencia o en el procedimiento. Pero nada impide que en un acto futuro la propia autoridad decida volver a aplicar esa norma general. Cosa distinta cuando estamos en el amparo indirecto, porque ahí en el amparo indirecto estamos pidiendo que se nos ampare respecto de la norma general. Y eso va a tener efectos a futuro. Entonces ahí vemos cómo no están conscientes los ministros de las restricciones que existen en la ley de amparo, y no obstante se atreven a sacar una jurisprudencia que dice que el juicio de amparo cumple con el principio de efectividad, y como lo estamos viendo no es así. Hay casos en los que existen restricciones que son inconvencionales. Y por último quiero mencionarles este tema. Hay una cuestión de que están ignorando las antinomias. Hay antinomias en abstracto, que esas sí se pueden detectar en un análisis o un control abstracto de constitucionalidad, es decir, no se requieren de un caso concreto para hacer evidente que existe una antinomia. Pero cosa distinta pasa con las antinomias contingentes o externas, porque en esas las antinomias solamente se pueden detectar hasta que existe un caso particular que pone en conflicto diferentes normas. Entonces resulta muy inadecuado que la Suprema Corte de Justicia emita una jurisprudencia en el sentido de que todo el juicio de amparo, todas las disposiciones de la ley de amparo cumplen con el principio de efectividad, porque va a haber muchas antinomias que no se van a detectar sino hasta que se presente el caso concreto. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar esta crítica. Vamos a estar sacando más videos acerca de los criterios que va emitiendo el Poder Judicial. Si ustedes tienen algún criterio en especial que quieren que critiquemos, que analicemos, por favor pónganlo en los comentarios para que sigamos con esta nueva sección.
Muchas gracias.